Hola mis queridos hermanos y hermanas, hoy es jueves sedientes, vamos a pagar nuestra sed con la palabra de Dios. Estoy super happy, bien alegre porque fui dirigida al capítulo 9 del Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento. Hay tantas cosas que están pasando en este capítulo y en este capítulo de la Biblia contiene varios eventos importantes en el ministerio de Jesús. Explora la naturaleza del discipulado y el ministerio de Jesús y cómo sus seguidores deben vivir su fe. Incluye a Jesús empoderando a los apóstoles y alimentando a los 5,000 y hablando de su sufrimiento. Este capítulo también registra la transfiguración de Jesús y la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo. Definitivamente vas a ver la misión y la autoridad divina de los apóstoles en este capítulo, la paciencia y el compromiso de Jesús con sus discípulos y la necesidad de mantener nuestros ojos en el futuro. Tengan sus Biblias ready y vamos a hacer esto juntos. Y como está con 62 versículos, vamos directamente para allá. Dale. Los primeros versículos 1 al 6, aquí es donde Jesús envía a los 12. Primer versículo. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 3. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. Versículo 4. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Versículo 5. Si no los reciben bien, salga de ese pueblo y sacúdense en el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Versículo 6. Así que partieron y fueron por todas partes de pueblo en pueblo, predicando las buenas noticias y sanando a la gente. Ahí vamos a parar en los versículos 1 al 6. Como leímos, Jesús le da a los apóstoles el poder de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, autoridad para expulsar demonios y predicar. Esta es la primera vez que los apóstoles toman un papel activo en el ministerio de Jesús. Los apóstoles reciben este poder para validar su mensaje acerca del reino de Dios. Ahora para atrás a la Biblia, versículos 7 al 9. Versículo 7. Herodes. Esta es la confusión de Herodes. Versículo 7. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado. Versículo 8. Otros que se había aparecido Elías y otros, en fin, que había resucitado a algunos de los antiguos profetas. 9. Pero Herodes dijo, a Juan mandé que le cortara la cabeza. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Aquí en los versículos 7 al 9, Herodes está desconcertado y sus pensamientos estaban confusos y no sabía qué le habían dicho acerca de este Jesús. La idea de que hubiera surgido un profeta de la historia de Israel no solo apunta a la esperanza mesiánica de los judíos, sino también a la manera en que se condujo Jesús y al contenido de su ministerio. Era como varios de los profetas de la historia de Israel en sus proclamaciones y su milagro. Con razón está Herodes confundido. Ahora vámonos para atrás a la Biblia, versículos 10 al 17. Aquí es Jesús alimenta a los 5,000. Versículo 10. Cuando regresaron a los apóstoles, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solo a un pueblo llamado Bethsaida. Versículo 11. Pero la gente se enteró y los siguió, y los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Versículo 12. Al atardecer se acercaron los 12 y le dijeron, despida a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Versículo 13. Denles ustedes mismos de comer, dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos. Versículo 14. Porque había allí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Versículo 15. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. 16. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendió. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Versículo 17. Todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Aquí, perdón, se me fue.
So, aquí lo que vemos en los versículos del día 17, los apóstoles regresan a Jesús y él alimenta milagrosamente a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Estos versículos nos enseñan a confiar, y te lo vuelvo y te lo digo, nos enseña a confiar en el Señor para todas nuestras necesidades. No hay necesidad de estar ansioso por la vida. Jesús nos ha enseñado de buscar a Dios y su reino, y todas las necesidades de la vida serán satisfechas. So, después que tú te enfocas en Jesús, te digo que no te va a hacer falta nada. Eso es seguro. Eso está seteado ya. So, para traer la Biblia, versículos 18 al 27. Aquí es la confesión de Pedro. Versículo 18. Un día Jesús estaba orando a las solas. Cuando llegaron sus discípulos, preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Versículo 19. Les respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Versículo 20. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Versículo 21. Jesús ordenó terminadamente que no dijeran esto a nadie. Versículo 22. Y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes y religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Versículo 23. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Versículo 24. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Versículo 25. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Versículo 26. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Versículo 27. Además les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. So, aquí en los versículos 18 al 27, como habló específicamente en el versículo 20, ahí vimos la confesión de fe de Pedro. Pedro fue el primer discípulo en confesar que Jesús era el Cristo. Pedro declara a Jesús como el Mesías. En los versículos 21 al 27, aquí Jesús predice su sufrimiento, muerte y resurrección. Y les dice a sus discípulos que será traicionado y asesinado. Estos versículos nos enseñan que seguir a Jesús requiere abnegación, que es dejar de tratar de definirte a ti mismo y en cambio confiar ese papel a Jesús. Tomar la cruz de uno cada día. Esto puede significar vivir con una carga, como una enfermedad o un matrimonio infeliz. También puede significar estar dispuesto a ser martirizado, y lo que significa confiar en Jesús. Esto significa alejarse de sus propios deseos y pensamientos y en cambio confiar en lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora para atrás la Biblia, versículos 28 al 36. Aquí es la transfiguración donde Jesús se transfigura ante Pedro, Santiago y Juan. Vamos para allá. Versículo 28. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago, subió a una montaña a orar. Versículo 29. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y radiante. Versículo 30. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Versículo 31. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él iba a cumplir en Jerusalén. Versículo 32. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Versículo 33. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Versículo 34. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, y al entrar en la nube se asustaron. Versículo 35. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Versículo 36. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto.
Aquí en los versículos 28 al 36, el significado de la transfiguración. Jesús eligió llevar a Pedro, Santiago y Juan a la transfiguración porque eran sus amigos más cercanos y se estaban preparando para liderar la iglesia primitiva. Este evento extraordinario subraya el significado de la identidad de Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas. En la transfiguración, el Jesús terrenal comparte por un momento la compañía de dos grandes y dignos residentes del cielo, Moisés y Elías, y sirve como un anticipo de su gloria final. En la transfiguración, el humano comparte la gloria divina. En la encarnación, el Hijo de Dios toma forma humana y reside con nosotros los mortales en la tierra, lo que resalta la naturaleza selectiva de la vulnerabilidad y el compartir el poder en nuestro viaje espiritual. Ahora para atrás a la Biblia, versículos 37 al 42. Esto es donde Jesús sana a un muchacho endemoniado. Versículo 37. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, les salió al encuentro mucha gente. Versículo 38. Y un hombre de entre la multitud exclamó: Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues el único que tengo. Versículo 39. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumajarios. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Versículo 40. Ya rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Versículo 41. Ah, generación incrédula y malvada, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Versículo 42. Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión, pero Jesús reprendió el espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Versículo 43, por lo menos la mitad. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Y paramos ahí en la mitad de la 43. Ahí del 37 al 43, la mitad de la 43. Ahí, especialmente en el versículo 38, un padre, como leímos, le ruega a Jesús que sane a su hijo poseído por un demonio. La súplica del padre muestra su desesperación y fe en el poder de Jesús para ayudar. Ahí en el versículo 41, Jesús expresa su frustración con las personas que los rodean, incluyendo los discípulos, la multitud y el padre de un niño atormentado por un demonio. Jesús llama a la gente una generación incrédula y malvada. Esto significa que les falta fe o confianza en Dios. En este pasaje Jesús, o mejor dicho, el mensaje de Jesús es que las personas necesitan fe y hacer lo correcto. También Jesús en este pasaje sana el niño poseído por espíritu inmundo y lo devuelve a su padre. En el versículo 42 la gente está asombrada por la grandeza de Dios. Esta historia resalta la misión de Jesús de restaurar a los quebrantados y traer paz. Ahora vámonos para atrás a la Biblia, versículo 43, la otra mitad del 43 al 45. En medio de tanta admiración por todo lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, versículo 44. Ahora, esta es la segunda predicción de Jesús sobre su muerte. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, versículo 45. Pero ellos no entendían lo que él quería decir con esto. Estaba descubierto para que no lo comprendieran y no se atrevían a preguntárselo. Aquí en los versículos del 43 al 45, especialmente en el 43, es un momento en el que Jesús nuevamente predice su sufrimiento y muerte. Se lo dice a sus discípulos por segunda vez. Los discípulos no entendieron lo que Jesús quería decir porque tenían miedo de preguntarle. Esta declaración se produjo después de que Jesús les dijera a los discípulos que sería traicionado en manos de los hombres. Los discípulos acabaron de ver
de la presencial a Jesús realizar milagros, como sanar a un hombre a distancia y resucitar a un hombre muerto. Algunos dicen que el conocimiento espiritual no llega en pasos fáciles y que las personas a menudo pasan por lo que digáramos, noche oscura del alma para comprender la verdad de Dios. Algo para reflexionar cuando tiene que ver con estos versículos es que como seguidores de Jesús podemos experimentar momentos de gloria y triunfo, pero no debemos embriagarnos con ellos. Debemos estar preparándonos para los momentos en que nuestro discipulado será probado por pruebas y sacrificios. Ahora para versículos 46 a 48, los discípulos discuten sobre la grandeza o quién va a ser el más importante. Versículo 46. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Versículo 47. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó un niño y lo puso a su lado. Versículo 48. El que recibe en mi nombre a este niño, dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes es el más importante. Ahora, vamos a parar ahí en el versículo 46 al 48. Aquí Jesús ha utilizado el ejemplo de un niño, simbólica y literalmente, la persona con la menos cantidad de poder y estatus. Dijo que aquellos que reciban a un niño, los reciben a él. Solo serán grandes si se humillan y aceptan la importancia de un niño a los ojos del mundo. Simplemente nos enseña a no despreciar a los pobres ni predicar a los ricos, sino servirnos unos a otros independientemente de nuestro estatus social. Jesús enseña a los discípulos sobre la humildad, de ser humilde. Aquí ahora volvemos a la Biblia y vamos a hacer versículos 49 al 50. Esto es donde Jesús responde diciendo, no se lo impida. Ok, ahora versículo 40. Maestro, dijo Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. Versículo 50. No se lo impidan, respondió Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Ahora aquí en el versículo 49 al 50, Jesús responde que debían dejar el hombre en paz. No tiene que ser tan desconfiados ni orgullosos. Jesús le dice a sus discípulos que sean acogedores y que no juzguen a los demás que están ayudando a construir el reino de Dios. El mensaje aquí es de no ser orgullosos. Jesús no quiere que sus discípulos sean exclusivos ni que reúnan a las personas en camarillas. Ser tolerantes. Jesús anima a sus discípulos a tolerar a los demás que no se oponen a ellos. Ahí también es ser acogedores. Jesús quiere que sus discípulos sean acogedores con todo lo que están ayudando a construir el reino de Dios. Y ser amables. Que no está, Jesús quiere que sus discípulos tengan gracia con personas, con todas personas. Y este paisaje enseña que no debemos juzgar a los demás. También muestra que la misión de Jesús es más amplia que su círculo de inmediato de discípulos. En el Lucas 11:23 dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Pero el que no está contra ti está a tu favor. Mantente eso en la mente. Ahora, para atrás la Biblia, versos 51 al 56. Aquí es el rechazo de Jesús por parte de los samaritanos. Ok, vamos para allá. Versículo 51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Versículo 52. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Versículo 53. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Versículo 54. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron, Señor, ¿quiere que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya?
Versículo 55. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Versículo 56. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Aquí en los versículos 51 al 56, los samaritanos no se llevaban con los judíos. No se llevaban con ellos at all, de ninguna manera. Y es claro, también vamos a decir que en el versículo 51 hay algo claro aquí que donde dice ahí que cuando se acercaba el tiempo de su ascensión al cielo, Jesús se propuso ir a Jerusalén. Estas palabras nos dan una idea del corazón de Cristo. Representan su firme determinación de cumplir el propósito de su ministerio. Ahora, cuando tiene que ver con los versículos 52 con el 56, registra como una aldea samaritana se niega a brindar hospitalidad a Jesús y a los discípulos. Esto era un grave insulto en esa época. En respuesta, Juan y Santiago ofrecen hacer descender fuego del cielo, pero Jesús los reprende por resentirse por una afrenta de una aldea samaritana. Ellos no se llevaban con los judíos y por esa razón ellos rechazaron a Jesús. Ahora vámonos a los versículos 57 al 62. Esto es lo que cuesta seguir a Jesús. Versículo 57. Iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 58. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Versículo 59. A otro le digo: sígueme. Él contestó: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Versículo 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. Versículo 61. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Versículo 62. Jesús respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y ahí termina el capítulo 9 de Lucas. Ahora, ahí en los versículos 57 al 62, en estos versículos Jesús responde a las preguntas de las personas que quieren seguirlo, pero no de todo corazón. Ahí en el versículo 60, este versículo significa que Jesús estaba llamando a un discípulo a centrarse en difundir el evangelio en lugar de los deberes terrenales. Y ahí en el 62, en el versículo 62, hay una lección que no podemos mirar atrás al pasado. Necesitamos mantener la vista puesta en nuestro trabajo y hacia dónde nos llevará en el futuro. El comentario de Jesús sobre mirar atrás refleja un proverbio moderno: se conduce hacia donde se mira. Una persona que conduce un vehículo tiende a desviarse cuando quita la vista de la carretera que tiene por delante. Hay que tener su vista straight, directo. Ahora, cuando tiene que ver con el capítulo 9 en total, yo le puse el título: el llamado, el costo y la corona de la vida. Porque aquí el Señor Jesucristo nos llama a seguirlo, a ponernos detrás de Él y seguir sus pasos, haciendo su voluntad, imitándolo y obedeciéndolo. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Jesús nos enseña el costo del discipulado y que el rechazo es parte del territorio cuando eres cristiano. Jesús quería asegurarse de que todos entendieran eso. No entendieran esto. Ahora yo te puedo decir, yo le di mi vida a Cristo y te digo que a los principios yo tenía que dejar muchas cosas y sacrificar cosas. Y también ha tenido que pasar por ciertas como de obstáculos y mis tribulaciones y sufrimientos en el proceso, pero te digo desde ahora, yo no me arrepiento porque aunque ha tenido que pasar y sacrificar en ciertas cosas, te digo que era la mejor decisión que yo he hecho en mi vida. Dios me ha
multiplicado mis bendiciones y me ha bendecido en muchas partes. Y ahora tengo habilidades que yo no tenía antes. Puedo hacer cosas que yo no sabía o me imaginaba que yo pudiera hacer ahora. So, aunque vienen sus cosas con ella envuelta, yo no me arrepiento y yo oro que tú también busques de Dios, que se enfoquen en Dios. Y como la uva hay que espachajarla para que se convierta y se transforme en vino. Y el pan pues hay que también romperlo para que se multiplique. Te digo que no hay ningún momento que te vas a arrepentir. Porque nosotros servimos un gran Dios, un buenísimo Dios. Y yo lo que oro es que tú también hagas lo mismo y que lo sigas. Lo sigas y sigas buscando de Él. Y eso es todo. Pues los veo el próximo jueves. Los quiero y los amo. Y que Dios los siga bendeciendo. Adiós.